El orfanato de los niños muertos. La Madre Teresa era la encargada de dirigir un antiguo orfanato perdido en la montaña nevada. La religiosa tenía un corazón de oro y era común que recibiera en su casa a niños que rechazaban otros orfanatos. Niños con malformaciones, con brazos o piernas mutiladas o con pies deformes, niños quemados o bebés siameses. La Madre Teresa los amaba a todos y les procuraba educación, techo y comida. Cerca del orfanato vivía un rico terrateniente al que le molestaba compartir las mismas tierras que la Madre Teresa. Tenía 6 hijos y su esposa esperaba el 7º. Don Felipe era un hombre conservador y supersticioso. Pensaba que los habitantes del orfanato eran engendros del demonio y había escrito varias cartas al arzobispo pidiéndole que lo trasladara a otro lado. Testarudo y egoísta, Felipe había hablado inútilmente varias veces a solas con la Madre Teresa para convencerla de que se mudara a otra región con sus hijos adoptivos. Al ver que no tenían ningún efecto sus cartas y sus reclamaciones, don Felipe mandó construir unas murallas para que sus hijos no pudieran tener contacto con los niños del orfanato. Pasaron los años y la familia del terrateniente creció. Agustín, uno de sus hijos más grandes, se había vuelto más inquieto y tenía la rara diversión de trepar la muralla que había construido su padre para molestar a los niños del orfanato. Solía divertirse arrojándoles piedras y gritándoles insultos y palabras obscenas. La Madre Teresa se dio cuenta del comportamiento de Agustín y fue a hablar con don Felipe, pero el terrateniente ni siquiera abrió la puerta. La religiosa les pidió a sus niños que jugaran en otra parte y mandó colocar la imagen de la Virgen de los Remedios justo donde Agustín se asomaba a molestarlos. El hijo de don Felipe no volvió a hacerlo, pero el desprecio que sentía por los hijos de la monja no disminuyó. Una noche, mientras los niños dormían, Agustín entró al orfanato con unos garrafones de gasolina del tractor de su padre y le prendió fuego a los dormitorios. La policía dio sin problemas con el autor del crimen y se llevó a Agustín al Consejo Tutelar para Menores donde pasó 5 años. La Madre Teresa estaba desconsolada. Más de la mitad de sus hijos adoptivos habían muerto y los que quedaban tenían cicatrices físicas y emocionales. El luto en el orfanato duró 6 meses. Una noche, algo extraño sucedió en el sitio donde fueron enterrados los niños asesinados por Agustín. El viento azotaba con violencia los árboles y no había parado de llover durante 5 días. El aguacero sacó a la superficie los pequeños cadáveres y en un segundo fueron reanimados por un perturbador relámpago. La gente dice que fue un rayo divino, pero también hay quien asegura que fue enviado por el mismo demonio. Los niños que habían sido horriblemente quemados se arrastraron por debajo de la barda de don Felipe y se dirigieron a su hacienda, dispuestos a cobrar venganza. César, el 6º hijo del terrateniente, había bajado a la cocina a tomar agua. Su grito despertó a toda la familia. Don Felipe tomó su escopeta y corrió a ver lo que pasaba, pero era demasiado tarde. Los seres monstruosos que habían ido a visitarlo no habían dejado más que uno de los zapatos tirado debajo de la mesa. La familia del terrateniente no durmió en varios días. Cuando el sueño los venció, los pequeños monstruos salieron de las sombras, dispuestos a cobrar venganza de nuevo. Cuando la policía llegó, solo encontraron los cuerpos decapitados de don Felipe y toda su familia. A Agustín lo asesinaron. Su cuerpo fue hallado en la cárcel mutilado cruelmente con un gesto de horror espeluznante. Nadie se explica lo que pasó, pero los demás presos oían los gritos de Agustín que traspasaban las viejas paredes de la prisión. Nadie en la cárcel se atrevió a hablar jamás del asunto. La Madre Teresa murió de neumonía después del incidente. El orfanato nunca fue derribado y permanece en algún lugar de la montaña nevada. Nadie se atreve a buscarlo, nadie quiere recordarlo, pero aseguran algunos
que ese lugar está maldito.